Hola, vamos a continuar con los problemas de la serie 8, reacciones químicas, y vamos ahora a ver la parte de estequiometría. Bueno, estequiometría comienza a partir del problema 8.12 y este problema dice que se prepara gas hilarante, que sería el monóxido de dinitrógeno, nitrógeno 2 oxígeno, por calentamiento de 100 gramos de nitrato de amonio, según representa la ecuación química siguiente. Bueno, tenemos el nitrato de amonio, NH4NO3, en estado sólido, que produce el nitrógeno 2 oxígeno, el gas hilarante, en estado gaseoso, y 2 moléculas de agua, también en estado gaseoso. Nos pide calcular la masa de óxido de dinitrógeno que se obtiene y después nos pide calcular la masa de agua que se obtiene también. Bueno, de la ecuación balanceada obtenemos los datos estequiométricos, que son los moles. Tengo 1 del nitrato de amonio, 1 mol de monóxido de dinitrógeno y 2 moles de agua. Y las respectivas masas correspondientes a esas cantidades de moles, que son 80 gramos del nitrato de amonio, 44 gramos para el monóxido de nitrógeno y 36 gramos para el agua. Para contestar estas preguntas, bueno, por ser el problema primero de estequiometría, es el más fácil. Simplemente aplicamos una regla de 3 simple y en la parte A, para calcular la masa del óxido de dinitrógeno que se obtiene, si con 80 gramos de nitrato de amonio obtengo 44 gramos de monóxido de nitrógeno, con 100 gramos voy a obtener X cantidad y esto nos da 55 gramos. Y lo mismo hacemos con la parte B. Para averiguar la masa de agua, decimos, bueno, si con 80 gramos de nitrato obtengo 36 gramos de agua, con 100 gramos voy a obtener 45 gramos. Un problema muy fácil. El que le sigue, problema 8.13, dice: la fermentación es un proceso de descomposición controlada que ocurre por la acción de microorganismos. La glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, fermenta produciendo etanol y dióxido de carbono según representa la ecuación química siguiente. Bueno, me dan la glucosa, que se transforma en etanol o alcohol etílico, y dióxido de carbono. La ecuación me la dan balanceada y dice que se fermentan 50 gramos de glucosa y me pide averiguar la cantidad de alcohol que se produce, ¿sí?, en la parte A. Entonces, de la ecuación balanceada nuevamente obtenemos los datos estequiométricos, es decir, el número de moles y la masa correspondiente a esa cantidad de moles. Una vez que tenemos los datos estequiométricos, los relacionamos con los datos del problema mediante proporcionalidad o regla de 3 simple. Bueno, si con 180 gramos de glucosa obtengo 2 moles de etanol, con 50 gramos obtenemos 0,55 moles. En la parte B nos pregunta el volumen que ocuparía el gas producido si ejerciera una presión de una atmósfera en un recipiente vacío a 25 grados Celsius, es decir, 298 Kelvin. Bueno, para eso averiguamos el número de moles, ¿sí?, que nos va a dar lo mismo que antes. O sea, con 180 gramos de glucosa obtenemos 2 moles del gas, que es el dióxido de carbono. Con 50 gramos, 0,55 moles. Utilizando después la ecuación de estado de los gases ideales, averiguamos el volumen, que va a ser el número de moles por la constante R por la temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin, dividido por la presión en atmósferas. Esto nos da 1,357 decímetros cúbicos y finaliza ahí el problema 8.13. El 8.14 nos dice que se desea
que 2 mililitros de mercurio reaccionen por completo con azufre para formar sulfuro de mercurio 2 o sulfuro mercúrico. Según la reacción, tengo 8 mercurios en estado líquido, reaccionan con azufre octatómico para producir 8 sulfuros de mercurio. Calcular la masa mínima de azufre necesaria y me da como dato la densidad de mercurio a temperatura ambiente. Con ese dato, bueno, tengo siempre a partir de la ecuación balanceada, obtenemos los datos estequiométricos, el número de moles y las masas correspondientes, y hallamos primero la masa de mercurio. Para eso utilizamos la densidad. La masa va a ser la densidad por el volumen. Esto nos da una masa de 27,2 gramos. Y después resolvemos mediante una regla de 3. Si con 1604,8 gramos de mercurio reaccionan 256 gramos de azufre, con 100 gramos van a reaccionar 15,95 gramos. El problema siguiente, el 815, dice: considerando la reacción de combustión completa del etano, carbono 2, hidrógeno 6, escribir la ecuación balanceada que la representa, calcular la masa de etano que reacciona cada 100 gramos de dióxido de carbono producido y calcular la cantidad de oxígeno que reacciona cada 100 gramos de agua que se produce. Bueno, en una combustión completa, cuando tenemos un hidrocarburo, se produce siempre dióxido de carbono y agua. Entonces planteamos la ecuación donde el etano, carbono 2, hidrógeno 6, reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, y para balancear la ecuación, cuando producimos la combustión de un hidrocarburo que tiene una cantidad par de carbonos, comenzamos agregando un 2 delante del hidrocarburo. Balanceamos a continuación el dióxido de carbono. Para tener los 4 carbonos que tengo en el etano, agrego un 4 delante del dióxido de carbono. Bueno, esto nos permite balancear después el agua, porque tengo 12 hidrógenos al tener 2 etanos, y entonces agrego un 6 adelante del agua. Entonces tengo 6 hidrógenos. Y la cantidad de oxígenos, cuento, los oxígenos del agua son 6. Y en el dióxido de carbono hay 4 por 2, 8, más 6, 14. Entonces agrego un 7 adelante del oxígeno. Bueno, una vez que tengo la ecuación, obtengo, como siempre, los datos estequiométricos. Y después, para contestar la pregunta B, o sea, la masa de etano que reacciona cada 100 gramos de dióxido de carbono, una regla de 3. Si con 176 gramos de dióxido de carbono reaccionaron 60 gramos de etano con 100 gramos, me va a dar 34,09 gramos. Y lo mismo para la pregunta C, donde nos pide calcular la cantidad de oxígeno que reacciona cada 100 gramos de agua ahora. Entonces, si con 108 gramos de agua reaccionan 2 moles de oxígeno, cada 100 gramos de agua van a reaccionar 1,85 moles. Y ahí finaliza el 15. El 16 dice que por reacción de zinc elemental con ácido clorhídrico en solución acuosa 0,8 molar, se obtuvieron 2,5 decímetros cúbicos de hidrógeno, medidos a 20 grados Celsius y una atmósfera. La ecuación, que me dice que no está balanceada, se representa mediante, y me dan la ecuación: calcular la masa de zinc que reaccionó y calcular el volumen de ácido clorhídrico necesario para que reaccione la masa de zinc calculada en el ítem anterior. Bueno, lo primero que hacemos es balancear la ecuación. Para eso basta con colocar un 2 delante del ácido clorhídrico y la ecuación ya queda balanceada. Sacamos de la ecuación balanceada los datos estequiométricos y a continuación resolvemos mediante una regla de 3. Primero vamos a calcular los moles de hidrógeno producidos para contestar la pregunta A, ¿sí?
y para eso utilizamos la ecuación de los gases, despejando de la misma el número de moles y obtenemos 0,104 moles de hidrógeno gaseoso. Después, mediante regla de 3, averiguamos la masa de zinc utilizada, la que reaccionó. Si con un mol de hidrógeno reaccionan 65,4 gramos de zinc, con 0,104 moles reaccionan 6,805 gramos. Bueno, para contestar la parte B, primero averiguamos los moles de ácido clorhídrico. Si con un mol de hidrógeno gaseoso, cuando obtenemos un mol de hidrógeno, reaccionaron 2 moles de ácido clorhídrico, cuando obtenga 0,104 moles, que es lo que averiguamos en el paso anterior, vamos a necesitar 0,208 moles de ácido clorhídrico. Bueno, luego tenemos que averiguar el volumen, pero como la solución es 0,8 molar, significa que en 1000 centímetros cúbicos tenemos 0,8 moles de ácido. Por lo tanto, 0,104 moles están contenidos en un volumen que nos da 130 centímetros cúbicos. Ahí termina el problema 8.16. El 17 dice que se hizo reaccionar cloro con hidróxido de sodio y se obtuvieron 2,5 gramos de agua según la reacción que me dan ya balanceada, y me piden calcular la cantidad de iones cloruro obtenido y me pregunta después qué tipo de reacción es, de qué tipo de reacción se trata. Después me pide que calcule el volumen ocupado por el cloro a 300 grados Kelvin y una atmósfera. Bueno, primero analizamos el tipo de reacción. Para eso vamos a colocar los números de oxidación y observando lo que ocurre, como vemos que hay números de oxidación que cambian, precisamente en el cloro, que está neutro del lado de los reactivos, y que forma después el oxoanión hipoclorito y el anión cloruro. Es una reacción redox, porque el cloro se oxida a hipoclorito y se reduce a cloruro. Bueno, una vez que ya determinamos, ya tenemos contestada la pregunta B con esto. La B, la reacción es una reacción redox. Bueno, de la ecuación balanceada obtenemos los datos estequiométricos, moles y las respectivas masas, y para contestar la pregunta A, la cantidad de aniones cloruro cuando se obtuvieron 2,5 gramos de agua. Si al obtener 18 gramos de agua, como vemos en los cloruros, que es en el cloruro de sodio, por cada mol de cloruro de sodio tengo un mol de átomos de cloruros, un mol de iones, mejor dicho. Entonces, si con 18 gramos de agua tengo un mol de iones cloruro en 2,5 gramos de agua, vamos a tener X, y esto nos da 0,139 moles de cloruros. En la B, para averiguar el volumen ocupado por el cloro, primero vamos a averiguar el número de moles de cloro gaseoso utilizado, o sea, lo que reaccionó, y nuevamente decimos, si al obtener 18 gramos de agua se obtiene un mol de cloro gaseoso, al obtener 2,5 me va a dar 0,139 moles de cloro. Utilizando la fórmula de los gases, el volumen es el número de moles por la constante R por la temperatura absoluta dividido por la presión, y esto nos da 3,42 litros o decímetros cúbicos. El problema 8.18 nos muestra un esquema a la izquierda que representa una porción nanoscópica de un recipiente que contiene oxígeno y monóxido de carbono, que reaccionan por completo para producir dióxido de carbono, ¿sí? O sea, CO2. Me pide que escriba la ecuación balanceada descrita. Entonces, planteamos que el monóxido de carbono reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono. La balanceamos colocando un 2 delante del monóxido y un 2 delante del dióxido de carbono.
Bueno, la pregunta B me indica cuál es el reactivo limitante. Si observamos la ecuación, vemos que cada 2 moles de monóxido de carbono reacciona un mol de oxígeno. Entonces, como yo tengo 4 moles de dióxido de carbono según el esquema, debería tener solamente 2 moles de oxígeno, y veo que tengo en total 6 moles de oxígeno, por lo tanto me sobra oxígeno. El reactivo limitante va a ser el monóxido de carbono y el oxígeno se va a encontrar en exceso. Bueno, para responder la última pregunta, la C, bueno, me pide que dibuje el diagrama de lo que se forma. Bueno, como yo tengo 4 moles o 4 moléculas de monóxido de carbono, esto va a reaccionar solamente con 2 moléculas de oxígeno gaseoso. Entonces se van a formar 4 moléculas de dióxido de carbono y me van a estar sobrando 4 moléculas de oxígeno. Y el esquema quedaría como quedó dibujado ahí. Bueno, finaliza acá el 8-18. En los próximos videos vamos a continuar con los problemas de la serie 8 de química del CBC, así como con el resto de los temas de la materia y también de otras materias como biofísica, física, matemáticas, análisis matemático, álgebra. Si alguno tiene alguna consulta sobre algún tema en particular, teoría, o si tiene problemas con la ejercitación, o si alguno necesita clases particulares, puede enviarnos un mail o escribirnos por WhatsApp, que será respondido a la brevedad. Nos vemos en los próximos videos.